Una vez conferido el grado de doctor, se concede la palabra al doctor don Federico Corriente Córdoba para que pronuncie su discurso e ingreso en este claustro. Buenos días. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimas autoridades, doctores, compañeros, amigos y familia. Para mí, como podéis imaginar, esta es una ocasión para la que no he sido entrenado y, por consiguiente, pues actuaré un poco como principiante. También hay un factor indudable de emoción que suele mezclar un poco nuestras ideas y no ayudar mucho a la elocuencia. Pero, en fin, tengo un guioncillo mental que voy a seguir con una pequeña introducción personal para que el contacto no sea tan frío. Algo tengo que contar también sobre mi trayectoria profesional para que se vea que a lo mejor los humanistas no somos unas criaturas tan suntuosas. Quizás seamos útiles en algún momento, por supuesto, por debajo de otras profesiones. Y finalmente, y eso tengo que pedir disculpas por hacerlo, voy a hacer algo así como una llamada a la situación bastante preocupante en la que está nuestra universidad, pero no solo nuestra universidad, sino también el conjunto de una sociedad que ha llegado, al parecer, a un, no callejón sin salida, pero sí una encrucijada difícil en la que todos nos jugamos mucho, sobre todo los que no consideramos que lo que nos queda de vida pueda ser mucho, ni muy divertido, ni muy importante, pero sí tenemos hijos, nietos, y nos gustaría como mínimo dejarles un mundo no peor que el que nos dejaron nuestros padres y abuelos. Lo primero quizás que debo de hacer es agradecer enormemente el honor que me concede mi primera alma mater. Aquí efectivamente fue donde, en esta universidad y cerca de este sitio concretamente, empecé mis estudios y empecé a hacerme una persona ya un poco mayor, que no lo era en absoluto. Recuerdo una divertida anécdota con el profesor don José María Hernández Rubio, porque yo simultaneaba las clases de Derecho con las de Filosofía. ¿Por qué? Porque mis padres no le veían mucho futuro a esto de la filosofía y mi madre, que era una persona a la que era difícil decir que no, pues te matriculas en Derecho. Yo evidentemente la pensaba engañar y cuando ya me fui a Madrid a cursar la especialidad de árabe, ya no continué con el Derecho. Soy 2/5 de abogado, nada más. Pues bien, recuerdo que como el hombre tenía muchos quehaceres y a veces llegaba tarde, pues un colega mío y yo pues sacábamos una pelotita del bolsillo y nos poníamos a jugar a un mini frontón. Y un día nos sorprendió y con aquella vocecilla que tenía nos dijo: oigan, que esto no es un frontón. Bien, anécdota de esta casa. Como decía, tengo que agradecerle mucho a esta casa ese honor y también tengo enormemente que dar las gracias a mis compañeras, a la doctora Arcas, a la doctora Maravillas Aguiar y a Lola Serrano Niza, perdón por la mezcla de primeros apellidos, nombres y diminutivos cariñosos. Para mí son Marita, Mavi y Lola, pero no creo que esto las moleste demasiado. Tengo que agradecerle el tesón con que han perseguido que se me otorgue este honor, cosa a la que yo más bien las desanimaba, porque decía: hombre, os vais a dar una paliza tremenda, el tiempo hay que aprovecharlo en cosas que sean muy, muy, muy útiles. Pero también debo decir que al final no solo me han convencido, sino que me han también dado la impresión de que estos actos no sobran. No sobran porque dan a la sociedad una imagen de que la universidad
sigue siendo algo que tiene una razón de ser y de estar en la sociedad en la que vivimos, que no es algo trasnochado o superado, sobre lo cual volveré después, pero diré que, bueno, que yo he intentado bogar en el proceloso mar de la sociedad y la profesión que me ha tocado vivir. Seguramente hubiera debido bogar más y mejor, pero yo creo que algo me esforcé. Y ya que estamos en la Marina, pues voy también a contar una anecdotilla que luego ha pesado en mi vida. Nosotros, en aquella época, el año 55, por allí, los chicos jóvenes que vivíamos en la barriada de García Escames, nos gustaba nadar. Pero como no teníamos medios para ser miembros del club náutico o ir ni siquiera al balneario, que era la otra alternativa, pues nos bajábamos por un acantilado a una playita de Callados, decíamos entonces, los Callados, ¿no? Palabra muy tinerfeña. Y allí pues nos metíamos en el agua, nadábamos y convivíamos con unos pescadores que vivían ahí en unas cuevas, en las rocas. Y teníamos una relación buena y les hacíamos favores para evitar que se tuvieran que mojar. Nos echábamos al agua y le traíamos, bogando, le traíamos la barca a una piedra donde ellos ya en seco saltaban y se metían. Lo cual quería decir que había que amarrar, echar unos nuditos allí a la barca cuando la dejábamos fondeada y desamarrar. Y recuerdo aquel pescador que me dijo: oiga, maestro, usted me ha echado aquí un nudo burrero. ¿Qué era un nudo burrero? Pues lo contrario de un nudo marino. Algo que era difícil de desatar cuando se tenía prisa y que se desataba solo cuando no convenía que se desatara. Bueno, yo creo que a lo largo de mi vida he echado muchos nudos burreros. Y por ello también pues pido disculpas porque seguramente no me hubiera costado tanto aprender a echar un nudo marino como Dios manda. Pero bien, eso ha sido en mi vida. Algún acierto por aquí, muchos nudos burreros por la derecha, por la izquierda. Aquí hemos llegado, solo queda desatar el último. Y dicho esto, en plan personal y quizás más leve de lo que se podía esperar en una ocasión como esta, pues les hablaré un poquito de mi raro oficio. El oficio de arabista, pues también recuerdo una anécdota, no de un arabista, sino de un helenista. Ya no hace tantos años, en Zaragoza, los profesores jóvenes nos instalábamos momentáneamente en un colegio mayor. Y allí convivíamos bastante y nos presentábamos, claro, cuando llegaba uno u otro. Y un día le presentaron a un colega de ciencias, a un colega mío de griego. Si ¿tú qué enseñas? Dice, yo soy profesor de griego. Dice, el otro que era andaluz dice, ¡Jofu! ¿Todavía hay de eso? Pues sí, todavía hay de eso. Y por muchos motivos creo que sería conveniente que lo siga habiendo, porque nuestras raras profesiones, a veces se ha hablado de los gremios escasos y apartadizos, estas profesiones un poquito raras nos reconectan con nuestra realidad, pues como culturas, gentes que han tenido un pasado. Y si no se tiene conciencia de pasado, uno deja un poquito de ser animal racional. Quizás una de las pocas cosas que distinguen a un chimpancé de una persona, los biólogos dicen que no son muchas cosas, pero ciertamente lo que no tiene un chimpancé o un tití es conciencia de pasado, de que hace ya miles de años de que ha habido chimpancés. Nosotros, en principio, sí tenemos esa conciencia y nos ayuda bastante a entender la vida, a soportar las calamidades. Es importante que conozcamos nuestro pasado. Y nuestro pasado, pues, no está escrito en nuestra lengua. Y en esto la evolución no puede ser más preocupante, porque yo no sé en la Universidad de La Laguna, pero en la mía, donde estoy todavía, pues los medievalistas no es que no estudien árabe, por supuesto que no, es que ya no estudian latín.
Y yo me pregunto que si un medievalista no puede leer ni latín ni árabe, ¿cómo se puede leer las fuentes de la historia de España, que están mayormente en una de las dos lenguas, hasta acabar la Edad Media, por supuesto, y a veces después? Entonces, hay algo que ocurre en esta sociedad que necesita corrección de rumbo. Yo tengo esa impresión y no estoy, me parece, aislado en pensar que realmente no nos conviene seguir por este camino de las facultades mamónicas, a las que yo llamo con perdón, a estas facultades que sencillamente van enfocadas a resolver situaciones económicas, administrativas, etcétera. Todo eso es muy necesario, que duda cabe, pero no podemos ser animales racionales solamente sabiendo cómo se gestiona un negocio y sacando provecho de una explotación. Perdón, agradezco mucho la connivencia, lo agradezco mucho y me emociona, pero esto lo importante no es tanto que se aplauda, sino que se extienda, que haga mancha de aceite la preocupación por dónde va una sociedad que está renunciando a valores. No hablo solo de los morales, pero valores culturales, valores cívicos, la manera como educamos a nuestros niños. La evolución que están siguiendo, por ejemplo, pues eso, las enseñanzas ya no universitarias, la secundaria, la primaria, todo esto a mí, que soy hijo de maestros y que tengo en esta y bajo ella mis huesos más queridos, pues ha sido algo que me ha preocupado toda mi vida. Mi amiga y colega Marita ha mencionado esa faceta mía de responder a todas las preguntas y cuando no las sé decirle, pues mira, te lo voy a mirar a ver si lo averiguo. Esto es que yo creo que es una parte importantísima de lo que es un maestro y sobre todo de lo que debiera de ser una persona que le preocupa el mundo en el que vive, la gente que tiene a su lado y que sabe, hasta egoístamente hablando, que si esa gente es mejor, él también va a sacar partido. Y que si la gente empeora, pues acabamos como en una jaula de gallos borrachos. Esto es importante y por eso yo quería mencionar que en mi profesión, esto de los arabismos, de los estudios árabes, ¿de qué sirve? Pues yo la verdad cuando volví de Estados Unidos no pensaba coger ese camino. Estaba yo muy metido en disciplinas lingüísticas un poquito esotéricas. Pero al volver a España me di cuenta de lo mal que conocían los españoles esa parte de su pasado. Y empecé a averiguar cosas muy curiosas. Por supuesto que muchas palabras que usamos a diario, los diccionarios no las definen como arabismos. Palabras como ademán, talante, droga, y la lista son centenares de palabras que los diccionarios etimológicos que tenemos nunca habían dado con su verdadero origen. Pero la cosa no se queda en unos centenares de palabras que no sabemos muy bien de dónde vengan. Eso es frecuente y a veces el enigma no tiene solución, ¿no? Ocurre que en nuestro folclore, en nuestras canciones infantiles, incluso en los tacos que soltamos cuando nos enfadamos, hay una enorme cantidad de material que no procede de la época de la ocupación islámica de Al-Ándalus, procede de la época morisca. Los arrieros todos sabemos el lenguaje tan florido que tienen. Pues bueno, cuando un arriero dice R que R, pues eso significa algo y es algo obsceno. Y es lo que cuando se ponía, este es que dice siempre que está con el R que R, el R que R es que repetía el taco lo repetía constantemente. Cuando decimos caramba, pues caramba no es una palabra inocente. Ni siquiera mirándole por el lado de la cara, que sí, que por ahí hay una deformación, pero el amba final es otro taco de arriero. Pero hay más cosas. Ustedes recordarán aquella canción de doña Concha Piquer, a la lima, a la limón, que te vas a quedar soltera. ¿Qué es esa lima? ¿Y qué es ese limón?
pues de una manera casual, porque estas cosas no salen cuando se buscan. Como decía Picasso, cuando viene la inspiración conviene que te pille trabajando, ¿no? Pues cuando estás enredando en otra cosa, de repente ves lo que nunca habías visto. Eso es la manera con la que los pregones andalusíes anunciaban que iban a pregonar algo. En árabe, ala alim, ala alimun, ea, sepan los que tienen que saber, luego eso se convertiría en sepan cuántos, etc. Bien, yo creo que vale la pena averiguar estas cosas. Vale la pena saber que eso de esa cancioncilla, que no me viene ahora, la del castillo, Matarile, rile, rile, matarile, rile, ro. ¿Qué mata ahí? ¿O a quién matan? ¿O qué? Pues eso es una expresión bastante clara en árabe andalusí, porque el que ha perdido las llaves del castillo y las necesita, se va a una bruja, a una divina. Y como la divina tarda en hacer los cálculos con la bola y todo aquello, pues el otro le dice, Mata, Rili, ¿qué me ves? ¿Qué ves ahí? Rili, míramelo. Ruth, responde. Bien, son solo ejemplillos cogidos así de lo que ha sido esta tarea de muchos años, que es una tarea humilde, porque se puede vivir muy bien sin saber estas cosas. Y hasta seguramente es más importante saber buen inglés, que yo con esto estoy un poco peleado y después de haber escrito bastante en inglés, ahora me voy a poner a hacer todo lo que hice en inglés en francés. Porque no soporto la tragedia de que le digo a un estudiante, léase usted este libro, no, es que eso está en francés. No podemos seguir así. No podemos seguir por un carril estrecho y de una sola vía. Por supuesto que hay que saber inglés en esta sociedad, pero una persona culta pues tiene que tener otras ventanas abiertas. En fin, supongo que he consumido ya ese tiempo que es prudencial usar, no provocar la cólera del español sentado, y voy a reiterarles pues eso, mi agradecimiento a todos los que han contribuido a producir esta ocasión, mis disculpas por mi impericia en esto de que le hagan a uno doctor honoris causa, y mis gracias más sinceras por su presencia. Muchas gracias.